Si eres portero o conoces a alguno y necesitas unos guantes, un jersey, un pants, una licra o cualquier otro accesorio para poder entrenar o jugar con tu equipo, con tu club o simplemente en las retas con tus compas, no dudes en comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast. Y recuerda utilizar el código de descuento podcast para llevarte el 10%. Así que, pues bueno, si tú apoyas a este proyecto, seguiremos trayendo este tipo de episodios como el que escucharás. Disfrútalo. A ir empezando. Ok. Pues bueno, otra vez sigo agradeciendo aquí al equipo de ABC de Fútbol por su espacio, por el tiempo. Y pues bueno, ahora tenemos a Agustín, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Porteros TV. Bienvenido. No, Vic, muchas gracias a ti. Un placer estar aquí contigo, platicar de todo lo que hemos hecho en este mundo de los medios de comunicación. Y otra vez, gracias. Y fíjate que Wally ahorita me puso un paréntesis y bueno, me puso en el canal de todo lo que han venido haciendo juntos desde años para acá, desde medio tiempo y demás. Y de hecho te quiero compartir algo. Tengo un conocido que de hecho me toma fotos ahorita. Me dice que te conoce. Se llama René Domínguez. Él estuvo trabajando ahí. Sí, conocido. Y muy buen fotógrafo, por cierto. Sí, ahorita él es el que ahí forma parte de mi equipo ahorita con el tema de fotos. Wow. Con eventos y estas cuestiones. Y pues bueno, o sea, la verdad es que el mundo es tan pequeño, mira. Sí. Yo lo conocí Él llegó a colaborar con una agencia que se llama Mexport. Uh-huh. Ahí lo conocí yo. Yo siempre que conozco a alguien que está empezando, podemos hablar que yo soy fotógrafo deportivo antes que otra cosa, es lo que más me gusta hacer, además de todo lo que ya he hecho y que vas a platicar ahorita. Entonces llegué a un punto en mi carrera de fotógrafo en donde esto de compartir el conocimiento se me hace básico, necesario, sí. Importantísimo, fundamental en tu carrera hacer eso. Y René es una de esas personas que conocí cuando empezaba y lo recuerdo perfectamente. Sí, lo que me dijo, porque ves, hace unas semanas hicimos un stream y me dijo, yo lo conozco, porque sales de compartir la publicidad. Sí. Y ya me dije, güey, qué tan pequeño es el mundo. Sí, pero, gran fotógrafo, no lo dejes ir. No, es muy bueno, la verdad. Y platícame de tus generales. ¿Tú cómo empezaste a enrollarte con esto del fútbol y los medios? Bueno, yo empecé a meterme en todo este mundo muy chavito. Estaba todavía en la prepa. Es más o menos 1999, 2000, cuando empiezo. Un primo mío, se llama Patricio Villalobos, empezó un proyecto que tenía que ver con recibir mensajes. Es un poco complicado, es un poco largo de contar, incluso Wally ya te lo contó hace rato, pero lo repito aquí, ¿no? Eran más o menos 98, 99 por ahí. Mi primo se va a estudiar fuera de México, Alemania. Es fan total del fútbol, de Pumas en particular. Es un aficionado grande de los Pumas. Y compartíamos afición también. Yo por el fútbol, como trabajador de ABC de Fútbol, nunca hemos dicho a quién le vamos y queremos que así se mantenga. Y yo le ayudaba, él desarrolla un proyecto en donde genera una forma en que pudiera enterarse de los resultados del fútbol que se habían dado acá en México mientras él estaba en Alemania. No era tan fácil obtener información como lo es ahora, evidentemente todo era muy distinto en aquellos años. Y para él era muy importante tenerlo en vivo o saberlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces yo participo con él ayudándole a capturar estos datos, ¿no? Pumas perdió 3-1 contra tal equipo, ganó 5-0. Entonces yo ingresaba a un .com y ahí ponía los datos. Nada más le ponía Pumas tanto, el rival de Pumas otro tanto. Y de alguna manera
como él es programador, él estudió sistemas y lograba llegar a su Viper, porque en esa época todavía no teníamos SMS y todo esto, llegaba a su Viper de alguna manera. Yo nunca supe, digamos, la parte de los fierros, la parte de atrás, o más bien la parte del código, pero yo nada más entraba, ponía Pumas tanto, y él a cierta hora, allá no sé si era de madrugada, porque no sé si era sábado en la noche, él lo veía hasta el domingo en la mañana. Y fue ahí cuando me empiezo a involucrar. Recuerdo que hacia finales del 99 yo me acerco con él y le digo, oye, me gustó esto que hicimos, dame más chamba, lo que tengas. Yo veía en él algo que sigo viendo hoy en día, después de casi 25 años juntos trabajando, que era... tenía una chispa especial para el trabajo y para todo ese tipo de cosas. Yo era fanático del fútbol, o soy fanático del fútbol desde niño, y esta relación que encontré con él, o esta relación que tuve con él, más allá del aspecto familiar, que era muy sólido, éramos muy cercanos, o somos muy cercanos, más allá de eso, el trabajo nos unió mucho, porque teníamos visiones similares, o yo empecé a tener visiones similares a las de él. Okay. Me empezaban a interesar cosas que él me enseñaba, ¿no? Él es unos 5 años más grande que yo, un poquito más tal vez, y fue el que me empezó a meter en ese camino de la comunicación, del fútbol y de tenerlo junto, ¿no? Igual lo he platicado con amigos. De chavito yo tuve algunos indicios o como principios de lo que quería hacer, que era estar cerca del fútbol. Digamos que no soy ese futbolista frustrado que intentó serlo, pero sí intenté serlo, ¿no? Pero también vagos recuerdos de, no sé, por ejemplo, algún día llegó un micrófono a mi casa y lo conectamos al estéreo y podías grabar. Ponías tu casetito, grababas, ¿no? Y no te voy a decir que están las grabaciones ahí, que las tengo guardadas y que alguien más se acuerde, ¿no? Esto es como esos recuerdos vagos de niños de 6, 7, 8 años, que tal vez todos te van a decir, no pasó eso, ¿no? Pero para mí pasó, y era que yo me ponía así a dar como los resultados del fútbol, ¿no? Y decía... Pumas tanto, América tanto, Monterrey, Tigres, tal. Tengo ese recuerdo muy fijo, ¿no? Que a final de cuentas se ha convertido en la gran pasión de mi vida, ¿no? La comunicación, y que esté relacionada siempre con el fútbol. Y ya, pero después, ¿qué estudiaste? ¿Tú qué estudiaste? Yo terminé la prepa, ahí me salí. Y mi escuela básicamente fue todos los trabajos que tuve. Básicamente... ese fue... Te forjaste en todo lo profesional. Totalmente, porque fíjate, en el 99-2000 yo terminé la prepa. Yo era generación 97-2000 en la prepa 6 de Coyoacán. Y yo ya estaba en Medio Tiempo. Ya mediotiempo.com, que es la página que desarrolló mi primo. Sí. Yo ya estaba ahí. Entonces dividía mi tiempo al principio, no sé... 70-30 con 70 la escuela, 30 el trabajo, y después fue bajando la cantidad de escuela y subiendo la cantidad de trabajo, y fui de esos afortunados. Yo me considero afortunado en la vida, que aprendí todo lo que sé y disfruté todo lo que me gusta del trabajo haciéndolo. Sí. No pasé por ya en la práctica, vaya. Sí, claro, sí. Totalmente. Me siento afortunado por las personas que conocí, a las que tuve la fortuna de conocer y fortuna de acercarme a ellos. Ese fue como mi mérito al principio, de decir, dame chamba, aquí estoy, ¿qué hago? Y en mediotiempo.com, a los 16, 17 años, empecé haciendo una cosa y terminé haciendo de todo. Entonces supe muy bien, gracias a esto, lo que quería hacer. Okay. Y me di cuenta muy pronto que si ponía como el interés suficiente en esto, iba a aprender lo que necesitaba saber. Claro que tenía, y no sé, a mis sobrinos hoy en día les digo, no hagan eso, no dejen la escuela. Sí. Stay in school, ¿no? Pero
para mí fue así, como estas historias de aquel jalacables que estaba en Televisa y terminó siendo el gran actor, o el camarógrafo que pasó 50 años ahí y fue a todos los eventos internacionales que puede haber en una empresa así. Ese tipo de historias se relacionan mucho conmigo, y me di cuenta muy pronto que esa iba a ser mi escuela. Uh-huh. Entonces me mantuve ahí. Por ejemplo, en Medio Tiempo sale a la luz en febrero del año 2000. Por primera vez se da el clic para que aparezca Medio Tiempo en línea. Yo estaba ahí con la gente que empezó este proyecto. Se me olvidó preguntarle a Wally, pero ¿cómo salió el nombre de Medio Tiempo? Fíjate. Porque es un gran nombre, ¿eh? O sea, si ya lo ves, no, un gran nombre. Sí, y primero se llamaba futbolito.com.mx, y ese se dejó de lado. No recuerdo exactamente qué llevó a Patricio y sus socios a ponerle Medio Tiempo. Pero recuerdo que la historia tenía que ver con este momento en un partido, cuando estás viendo un partido en donde te puedes distraer, a empezar a ver cosas, a preguntar, buscar una estadística, pararte al baño, prepararte algo rápido de comer. Esa más o menos fue como la idea que ellos tuvieron. El tiempo que tomas de que le quitaste la atención al juego. Exactamente. Algo que hoy en día estoy poniendo atención ahí, pero también aquí, ¿no? Y estoy con el celular. Digo, en esa época era con computadora, ¿no? Sí. Pero me parece que por ahí iba. Ese tiempo que tú le querías robar a la gente, o que querías que la gente tomara para consultarte cosas, para ver si ya publicaste algo, para todo esto, ¿no? Porque además la inmediatez era una cosa muy importante en mediotiempo.com, y en esa época, pues para la gente era wow, ¿no? Qué fuerte que yo estoy viendo esto acá y ya me están diciendo aquí, no solo el marcador, sino ya pusieron una foto y ya están en el minuto a minuto en vivo y cosas así, ¿no? Entonces te digo, yo pasé por todos los niveles de Medio Tiempo. Lo primero que hacía, me acuerdo perfectamente, era buscar correos electrónicos dentro de la web, así como métete a algún sitio a un foro de fútbol argentino, por ejemplo, busca correitos o contactos, porque en ese momento no era como el @Vic o el @Agus, ¿no? Uh-huh. En ese momento era busca correos que podamos hacer una lista de contactos y mandarles, oigan, vean Medio Tiempo. Y eso fue lo primero que hice, así súper novato. No sabía mucho de internet, era relativamente nuevo para mí todo eso. Y después viene la parte de la captura de datos, que fue como lo que hice más tiempo al principio. Ok. ¿Y cómo fuiste evolucionando? Porque bueno, nos has platicado, en otro espacio, algunas anécdotas que ya viviste, obviamente, ya cuando a lo mejor ya Medio Tiempo estaba más en el boom, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fuiste viviendo esa etapa? Mi evolución en Medio Tiempo fue, podríamos decir, muy natural. Yo iba encontrando lugares en donde me sentía cómodo haciendo cosas, y además éramos pocos al principio. Sí. Entonces todos teníamos que hacer de todo. Entonces en esta necesidad encontré como un gusto muy grande por muchas cosas. Te digo, primero era buscar correos electrónicos y me apasionaba hacerlo. O sea, lo hacía con la mayor pasión. Me gustaba hacer era perfeccionista con las listas, mandar todo esto a la persona encargada de mandar el correo general, y todo esto era como muy cuadradito, ¿no? Muy metódico. Luego viene lo de la captura de datos, que me hizo ver muchísimas cosas más detrás del fútbol, porque me hizo acordarme de cosas que había visto, o me hizo muy feliz al saber cosas que no me habían tocado ver, pero que las podía comprobar ahí mismo. Sí. Hubo una etapa también que nos tocó en Medio Tiempo que fue riquísima para mí y para Wally también, porque estuvo conmigo haciéndolo, que nos íbamos a la hemeroteca, porque nosotros teníamos libros de estadísticas de una persona apellidada Kramerman, que era buenísimo para eso de las estadísticas, y lanzaba sus libros. Entonces los fuimos comprando en el Sanborns ahí de Altavista, me acuerdo. Y se acabó en algún momento las ediciones, así para atrás, ¿no? Me parece que solo tenía torneos cortos. Y dijimos, no, queremos por lo menos hasta
cuando los torneos empezaron a tener liguilla, que fue por el año de 1970. Entonces nos fuimos una época padrísima a la hemeroteca, era llegar temprano, llevarte algo de comer, meterle a la hemeroteca, así libros grandísimos de páginas y páginas de Lesto y de ovaciones y usar guantecitos y ser muy cuidadoso con todo esto. Y eso fue muy enriquecedor, no solo en el aspecto estadístico y del conocimiento de la historia del fútbol mexicano, sino visualmente también era muy, muy atractivo, ¿no? Ver ¿Y hubo alguna nota que te haya llamado la atención? Que digas, ay, tengo muy presente una portada, no sé. Específicamente recuerdo mucho y haberlo visto con detenimiento todo el proceso de Hugo Sánchez yéndose a España. No recuerdo específicamente. Creo que Pumas gana la 80-81, le gana Cruz Azul y es ahí cuando se va Hugo. Me parece, tal vez estoy equivocado en los datos, en los años. Y todo ese proceso de que va a España vía Atlético de Madrid y luego tiene que regresar o sea, Atlético de Madrid tiene que revendérselo a Pumas, por así decirlo, para que se pudiera ir al Real Madrid, porque no era normal ni común ni bien visto que del Atlético se fueran al Real Madrid. Entonces todo ese proceso lo recuerdo muy claramente, visualmente. Hay cosas bien interesantes por ver, ¿no? Que me tocaron ver. No sé, por ejemplo, la despedida de Hugo en CU, que la gente se abalanzaba y quería a fuerza alcanzarlo, tocarlo, aunque sea. Yo todavía no nacía en esa época, ¿no? Y esa historia realmente es la que más recuerdo. Claramente también finales, partidos importantes, detallitos así que fuimos viendo ahí, pero esa de Hugo en particular me quedó muy grabada. Entonces, esto que digo, respondiendo a la pregunta, yo tuve toda esta evolución. Entonces de las estadísticas pasé a ser encargado de las crónicas de partidos, ¿no? Que al principio Wally hacía todas, las de una jornada le tocaban hacerlas todas a él, que era muy bueno escribiendo, muy, muy ágil, y veía los partidos, ¿no? Ahí también eso es algo bien importante que me tocó vivir ahí, que era, tenías que ver los partidos, no podías pasarlos por alto, no podías ver un resumencito por ahí, tenías que estar siempre. Sí, es que es bien diferente ver un resumen, ¿no? Totalmente. Digo, hoy en día, y lo hemos platicado con todo este grupo de trabajo que se formó en Medio Tiempo y que sigue hoy vigente en otros proyectos, con Patricio, con Walter, con Miguel, que es otro de los socios. El fútbol está tendiendo a que un buen resumen sí te puede contar bien lo que pasa en un partido, pero tiene que ser un resumen de mínimo 15 minutos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es algo que está pasando hoy en día y que nosotros lo analizamos como generadores de contenido, ¿no? De cómo llegarle mejor a la gente. Después de las crónicas empiezan las noticias, ¿no? Y luego llega una parte súper importante en mi carrera, dentro de Medio Tiempo y de la comunicación deportiva, que es la Copa Confederaciones del 2005 en Alemania. Me toca a mí ir como reportero, me toca ser entrevistador, y digo, yo en esa época era joven todavía, bueno, sigo siendo joven, pero era más joven que ahora. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 10. A ver, me complicó la pregunta. Tenía 22. Tenía 22 cuando voy a Confederaciones. Es que pues se complica ya después de varios años, ¿no? No, claro. Entonces yo me voy, pero me toca ir, me acuerdo perfecto, porque eso fue un giro completo en mi carrera, fue un punto de inflexión fuerte. Me toca ir con un fotógrafo de la agencia Mexport. Uh-huh. Él se llama Víctor Strafon. Hoy en día tiene una agencia muy bien posicionada en el mundo de la fotografía deportiva en México. Muy buen tipo, me llevé perfecto con él. Y me toca viajar con él porque Mediotiempo.com y Mexport hacen una alianza. Intentan hacer una alianza durante varios años, funciona muy bien, para que la agencia Mexport se beneficiara de todos los contenidos que ya generaba Medio Tiempo. Medio Tiempo ya hacía muchísimas noticias propias. Teníamos varias agencias como Notimex y como F, que tú de ahí bajas la nota y la publicas en tu medio.
y pagas una mensualidad, pero ya generábamos muchísimo contenido propio. Teníamos reporteros, teníamos redactores en la oficina. Entonces, muy buena idea me parece a mí. Los dueños, tanto de Mexport como de Medio Tiempo, deciden unirse para que la agencia Mexport se beneficiara de todo este contenido. Entonces, no solo era foto, sino también eran noticias, videos que se empezaban a hacer mucho más y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esa sinergia, en esa unión entre estas dos empresas, me toca a mí ir a hacer los contenidos de entrevistas, crónicas, reseñas, todo esto que se platica de un evento como como una confederación. Es que antes del Mundial, se hace un año antes del Mundial para probar que todos los estadios y toda la logística funcione y que los equipos conozcan las sedes y sepan en qué hoteles quedarse y todo esto, ¿no? Como un preámbulo muy bonito. Sí. Y además es de los eventos más, digamos, más divertidos de visitar y de cubrir en este caso, porque es la sede del Mundial, son los estadios mundialistas, es tratamiento FIFA todo el tiempo como periodista, como fotógrafo, pero no hay tanta gente, entonces lo disfrutas desde otro lugar, ¿no? No digo que sea mejor o peor, pero lo disfrutas distinto. Tiene su propio sabor, su propia esencia. Exactamente. Okay. Así, eso es lo que... ¿Y cómo viviste esa copa? O sea, ¿a quién te tocó entrevistar? Me pareció maravillosa, me encantó. Me tocó, por ejemplo, una de las entrevistas que recuerdo así muy claramente, es que el Jimmy Lozano ya tenía un ratito siendo bicampeón con Pumas, era uno de los jugadores más sonados en México, como más importantes. Ya estaba La Volpe en la selección y La Volpe lo lleva a la selección y juega muy bien en la selección, le ayuda a ganar partidos. Recuerdo un 2-0 en Costa Rica, que los 2 goles son del Jimmy y todo esto, y después terminan no yendo a ese mundial. Digamos eso como contexto de lo que era el Jimmy Lozano, era realmente... Y todo el mundo lo quería, todos los equipos lo querían. Entonces, por la diferencia de horario, allá yo estaba trabajando 7 horas después de lo que estábamos acá en México. Entonces en la madrugada Wally me escribe, está sonando que Jimmy se puede ir a Tigres, en la madrugada de acá. Entonces yo en la mañana de allá termina el entrenamiento y yo solito, por un lado, había muchos medios mexicanos siguiendo todo lo que hacía la selección mexicana, y yo me quedo solito por un lado. A ellos se fueron con los grandes de esa época, que era Kikín, que era Borghetti, Carlos Salcido ya estaba por ahí. Osvaldo, ¿no? Osvaldo, claramente. Todos ellos como que prefirieron irse con lo más fuerte, ¿no? Entonces yo me quedé por acá y nada más le grité, Jimmy. Estaba así una valla, ellos estaban entrenando y él vino. Y le hice un par de preguntas, todavía nervioso, todavía se me complicaba eso de comunicarme y ser claro en lo que quería decir. Oye, que esto, que me dicen y Tigres, y le busqué por ahí, le busqué por acá, y terminó diciéndome que sí, antes que a todos, ¿no? Y yo bien emocionado llegué al cuarto de hotel a escribir la nota, la mandé, y Wally, que estaba prácticamente en vivo conmigo, dormía unas horas y se despertaba temprano, la subió y la gente, los medios de comunicación y evidentemente todos los aficionados y los seguidores de Medio Tiempo entraron y fue lo primero que vieron en la mañana. Y esa fue una nota así muy grande, ¿no? Y recuerdo que los periodistas acá decían, no manches, ya me habló mi jefe, pues, ¿cómo la conseguiste? Pues, ¿cómo supiste? Y todo esto. Y eso fue no porque tuviéramos un conocimiento extra, ¿no? O alguien nos hubiera pasado el tip. Simplemente fue por esa inmediatez que ya manejábamos, ¿no? Sí, que aparte también, si tuviste el ojo, a lo mejor, oye, pues aquí veo que está muy saturado, pues está aquí el Jimmy. Okay. Sí. Y ese es un valor que encontramos hoy en día en ABC de fútbol. El fútbol no solo es lo que todo siempre lo más grande, ¿no? No solo es las finales, no solo son los campeones, sino hay más cosas alrededor que tú puedes contar, ¿no? Y eso es, sin saberlo, pues eran aprendizajes para lo que hoy en día hacemos. Pero además en esta historia hay una cosa bien importante, que es, en ese viaje
yo conozco cómo se desarrolla el trabajo de un fotógrafo. Y es ahí donde yo me enamoro de esa profesión y decido al volver como desarrollarla también. Con todas estas posibilidades y todos estos recursos que tenía dentro de Medio Tiempo y esta plataforma tan grande que ya era Medio Tiempo y que después de 2006 se vuelve todavía más grande. Yo aproveché todas esas oportunidades. La cercanía con Mexport también me ayudó mucho. Y era literal, así. Recuerdo llegando a Leipzig, al estadio de Leipzig, yo venía con Víctor, que siempre trae su maletita así de ruedas con todo su equipo, porque es pesado el equipo de fotógrafos. Y veníamos, me parece, a un Grecia-Japón, o un partido así, que resultó muy bueno, por cierto, tácticamente y todo lo que se vio. Creo que fue un resultado abultado, no sé qué tanto, pero recuerdo que el partido fue muy bueno. Pero así literal, llegando al estadio, él se separa, él se va hacia la izquierda y yo me voy hacia la derecha. Y desde aquí se ve la cancha. Desde afuera del estadio logro ver la cancha. Y en ese momento me dije, yo quiero eso. Yo quiero ir para allá. Todo como mi espíritu de futbolista o de intento de futbolista, que nunca fui frustrado, nunca me sentí agredido por el fútbol o rechazado por el fútbol. Simplemente fue lo que pasó. No fui futbolista. Lo intenté lo que lo intenté, hasta ahí. Yo quiero estar ahí de otra forma. Sí, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque el fútbol sigue siendo fútbol y yo quiero estar lo más cerca posible. Y en mi cabeza se fijó ese día. Igual no sé la fecha, pero recuerdo que fue en el estadio de Leipzig, en Alemania, que yo decidí ser fotógrafo. O dije, eso quiero hacer. Y esa es cuando regreso a México que empiezo a desarrollar esa parte de la fotografía, que hoy en día es lo que, en parte, junto con ABC de Fútbol, es lo que me da de comer. Ah, qué chido. ¿Y qué otros momentos consideras que son como muy, muy icónicos o que lleves muy presentes como este, por ejemplo? Uh-huh. A lo mejor alguna anécdota con jugadores, con reporteros, o alguna foto que tú tengas. Esta foto le tengo mucho cariño. Digo, podríamos hablar horas de eso, pero creo que todos los eventos y todas las finales, por ejemplo, te marcan mucho, porque son eventos que sí se diferencian de un partido normal, así como futbolistas, sí. como nosotros que jugamos fútbol, al nivel que lo juguemos, sabemos que hay partidos más importantes que otros o más trascendentes que otros. De hecho, yo en mi carrera me he dado cuenta que hay muchas similitudes y como muchos paralelismos entre ser fotógrafo deportivo de fútbol y ser futbolista, ¿no? O sea, cómo vas obteniendo oportunidades, cómo te tienes que ir metiendo de joven, cómo le pisas algunos callos a los veteranos y cosas así. Pero en particular creo que el Mundial de 2010 en Sudáfrica es el que me marca más como fotógrafo, en el que me enseña más cosas, en el que te das cuenta que un mundial, o muchos llegamos a un mundial creyéndonos acá, y el mundial te demuestra que no estás ahí y que no lo tienes que tomar como una meta o como un logro, sino como un escalón para subir más alto, ¿no? Todo eso te vas dando cuenta con el pasar del evento, ¿no? Por ejemplo, tengo muy fija una anécdota, una situación que me pasó en la inauguración, porque le toca a México inaugurar ese mundial. Eso es algo también muy fuerte para mí, ¿no? Es mi primer mundial y no solo voy a ver a México, sino lo voy a ver inaugurar un mundial contra el equipo local en un estadio de 120,000 personas, gigantesco, hermoso, el Soccer City. Entonces, te digo, tú llegas así, como inflado, como grande, como agrandado, ¿no? Como le puede pasar a un joven cuando juega fútbol, sí, que viene de atrás y de repente lo llaman, entonces él se vuela y siente que está en otro lado, ¿no? Y ese mundial me dio una cachetada fuerte en ese partido, porque yo llevaba... Comúnmente lo que haces en un evento así es llegar muchas horas antes. Muchas. Si llegas 10 horas antes, está bien. Puedes llegar 6 horas antes, 8 horas antes, pero en promedio tienes que estar ahí mucho tiempo antes. Entonces, lo que pasa ahí es que todo ese tiempo lo preparas, ¿no? O sea, preparas tu partido, ¿sabes? Tienes como un itinerario. En este momento tienes que estar haciendo esto, tienes que mandar
de fotos para que publiquen en vivo. Medio Tiempo, que era muy exigente en eso, fue una gran escuela para hacerte muy, muy ágil en ese tipo de envíos y en ese tipo de dinámicas. Entonces yo llegué y empecé a hacer color. Así se le llama la foto de la afición y del sombrero chistoso y de la gente con las caritas pintadas, y familias y banderas. Y como lo decíamos siempre y como lo hemos dicho hasta el día de hoy, lo seguiremos diciendo siempre, capturar uno de los mejores días de la vida de las personas que están ahí, ¿no? Entonces eso se vuelve muy importante. Entonces, en este proceso mandas una previa para que la agencia, o en este caso Medio Tiempo, tuviera que publicar y ya le estuviera diciendo a la gente estamos en vivo y todo esto. Y luego bajo a la cancha y hago más color todavía. Fotos padrísimas en mi cabeza. Yo decía, wow, me estoy robando el show, ¿no? Y te digo, te crees acá pues el mejor, ¿no? Pero bueno. Y resulta que en el proceso, cuando tomas las fotos, o sea, yo recorrí toda la cancha, me di toda la vuelta, tomé mexicanos, tomé sudafricanos, tomé de todo, ¿no? Está padrísimo. Yo le decía a la gente en esa época, bajas ahí, lo ves como en la tele y dices, esto está como actuado. Siento que este aficionado está actuando para mí. No es como una sensación normal. No es como un partido en el Estadio Azul, Cruz Azul América o Cruz Azul Atlante o quien fuera, ¿no? Es distinto, es una vibra diferente, y creo que mucho tiene que ver con que la gente está muy contenta, muy feliz de estar en ese momento viviéndolo igual que tú, ¿no? Pero bueno, yo tenía fotos que tenía que mandar y que era una obligación mandar, y el proceso es, tomas las fotos, sacas la tarjeta de memoria, la conectas a un lector, o si tu compu tiene lector, la conectas a la compu, y yo descargaba en esa época todo, y de ahí ya seleccionaba lo que quería mandar. Pero y luego sacas la tarjeta y la formateas en la cámara. Pero por alguna extraña razón, después un proceso que yo llevaba haciendo 3 años, cada fin de semana sin ningún problema, borré toda la tarjeta. Así me quedé en 0. Y o sea, antes de enviarla. Antes de enviar nada. Y yo me quedé, ¿qué hice? ¿No? Entonces empiezas a sugestionarte, a preocuparte, a enojarte. Enojos que te dan en la cancha, te dan también como fotógrafo. Te enojas mucho contigo mismo. Dices, ¿cómo fallé con esto? Porque además no solo tenía eso, sino todo lo previo. Y además como profesional te enojas contigo, y como fotógrafo te entristeces porque te sentías como en tu elemento haciendo lo que más te gusta hacer, y de repente, borré mis fotos. Es como, no, me equivoqué. Entonces todo ese partido lo sufrí, todo ese partido estuve pensando en eso, y te lo tienes que sacar rápido de la cabeza, porque si no, viene una jugada y no la tomas, y porque viene un festejo y no lo tienes, y porque ya no estás mandando bien en vivo, y porque ya todo se te empieza a poner unas cosas encima de otras y se vuelve todo muy complicado. Y varias cosas así, no tan fuertes. Eso a mí me pareció muy grave, muy fuerte. Mis jefes al final me dijeron, no pasa nada, tú tranquilo, estamos bien. Pero realmente a nivel personal dices, ay, quería tener esas fotos. Qué burro soy, ¿no? Y el mundial me dio más o menos ese tipo de golpes. No muy seguido, pero sí me fue enseñando que no sabía nada, que no conocía nada de la técnica realmente como se debía conocer, que no conocía mi equipo de trabajo como debía conocerlo, y entonces eso se vuelve un escalón para seguir para arriba, ¿no? No es a muchos, y conozco muchos fotógrafos que fueron a mundiales, que eran muy buenos, que tenían muy buen trabajo, que eran talentosos haciéndolo, pero llegaron al mundial y nunca se volvió a saber de ellos en la fotografía deportiva. Ay, y eso es una cuestión de acá, digamos, ¿no? No puede ser muy talentoso, puede ser el mejor, y hay otro paralelismo con el fútbol. Pero si no estás ahí, y si no aprendes de los errores, y si no mejoras, y si no vuelves y te sientes mal por lo que te pasó y aprendes de eso, no vas a ningún lado. No, pues parece que es algo a lo mejor que
yo lo puedo ver de una perspectiva, pero tú que lo viviste, tú que ese es tu trabajo, si yo ya lo veo y lo adapto, digámoslo, sí me quedaría también, ¿qué hago? Y estás en un escenario mundial, estás en... O sea, sí, tienes la confianza de mucha gente y hay dinero invertido en ti. Digamos que yo encontré en la fotografía lo más cercano, lo más parecido a lo que puede ser futbolista. Y además, con la fotografía me di cuenta que no iba a ser futbolista. Porque para hacer la fotografía, en México sobre todo, te tienes que esforzar muchísimo. Tienes que hacer muchísimas cosas y ganar poco y comer y comértela, ¿no? Y para lograr eso, como un futbolista cuando está empezando, necesitas una fuerza que viene de lugares que no sabes de ¿dónde están? ¿Qué lugares son, no? Sí. Y la fotografía fue así. Y con la fotografía nunca, jamás tuve un problema para hacerlo. Y con el fútbol sí. Con el fútbol tenía siempre pretextos. Y el entrenamiento que me quedaba a 40 minutos de mi casa se me hacía lejos. Y el regreso se me hacía más tardado todavía. Y no tenía esa chispa. No tenía esa chispa que se necesita. Y la fotografía sí. Y con la fotografía dije, esto es porque nunca dudé y nunca me faltó energía para hacerlo. A pesar de las jornadas durísimas que tuve como fotógrafo, que era párate temprano, cubre un partido, cubre otro, luego en la noche otro y al día siguiente otro. Tuve una época de una cantidad de trabajo impresionante y nunca tuve duda de lo que estaba haciendo, como sí me pasó con el fútbol. Entonces, por eso lo supe. Por eso, y de todo lo que había hecho en medio tiempo y de lo que hice después, nunca hubo nada como la fotografía. Entonces, aquí andamos. Oye, y de que sales de medio tiempo y ya después comienzan el proyecto, ¿cómo empiezas ahora? Ok, dejemos esa parte de nuestra vida laboral a enfocarte a generar el contenido, porque por ejemplo me ha llamado mucho la atención que por ejemplo ahorita tú estás haciendo también mucho video o el tema de que también aparecer en cámara, sí. O sea, experimentando quizá otra faceta en la creación del contenido. Totalmente, sí, así como lo dices, son cosas diametralmente opuestas para mí. Yo siempre quise ser la persona que estaba atrás de la cámara. Yo siempre quise crear desde atrás, no ser un protagonista de nada. Uh-huh. Pero ABC de Fútbol ha exigido que haya un personaje o que hayamos personajes enfrente de la cámara y también lo he asumido como eso. Es un trabajo y es algo que también me gusta hacer, que he aprendido a hacer mejor cada vez. Si ves mis primeros videos y los comparas con los de ahora, seguramente espero que haya alguna diferencia hacia lo mejor, hacia mejor. Pero salgo de medio tiempo en 2011 y con toda esa información que ya traía. De hecho, yo ABC Fútbol me doy cuenta después que podía haber sido un proyecto presentado a medio tiempo y que medio tiempo pudiera impulsarlo, pero termina siendo pasa la venta de medio tiempo y seguimos hacia otra cosa. Pero con toda esa información que yo ya tenía, decido hacer ABC de Fútbol como un proyecto que hablara de cosas que todavía no se hablaban ahí. No se hablaban aquí en México. Yo ya consumía este tipo de información como de calzado y de reviews de zapatos de fútbol y cosas mucho más relacionadas con jugar fútbol más que con verlo. Recuerdo claramente que veía mucho soccerbible.com, que es uno de los mayores referentes o el principal referente de este tipo de contenido en el mundo. Es una página que se hace en Inglaterra y que hoy en día sigue marcando pautas en lo que hacemos, en este tipo de contenido que creamos. Y de ahí me agarro, te digo, con todo lo que ya sabía de medio tiempo, lo que aprendí ahí, para hacer ABC de Fútbol y empezarlo como un blog, que era en una plataforma que me parece que sigue existiendo, que sigues pudiendo usarla, que se llama Tumblr. Ahí pongo el abcdefutbol.tumblr.com. Ahí es donde aparece por primera vez ABC de Fútbol a la vista de todos. Y de hecho todavía se puede consultar. Y es por agosto del 2012 que me decido hacer eso. También venía
de la mano en otros proyectos con Wally y con mi primo, el que hizo Mediotiempo.com, y sigo con Wally, ¿no? Yo empiezo el blog, pero muy pronto Wally empieza a aportar cosas al mismo blog, y después en 2014, en mayo de 2014, es cuando decidimos ya lanzar un .com, que en esa época era la forma de hacer negocio en internet. Recuerdo claramente, antes de irnos a Brasil, 2014, al Mundial, yo como fotógrafo de una agencia igual y como empleado de ABC de Fútbol, poquitos días antes de irnos lanzamos abcdefutbol.com y empezamos a crear contenidos para ABC desde Brasil. Ese es como el segundo gran... la segunda gran fecha importante de Medio Tiempo, el lanzamiento del .com. Después de eso viene un ajuste muy fuerte que tuvimos que hacer, porque nosotros veníamos con el modelo de negocio anterior, que era publica algo que lo vea mucha gente y ahí pones anuncios, que las marcas te paguen por meter anuncios. Pero ya era un modelo bastante caduco, porque ya había entrado fuerte Facebook, porque ya se podían hacer anuncios programados y todo era... cuando estábamos en Medio Tiempo se repartían, no sé, 1 millón de pesos entre 2, que era Medio Tiempo y tal vez Récord cuando salió. Cuando nosotros intentamos esto en 2014 ya no solo eran 1, eran muchísimos jugadores repartiéndose el mismo millón. Entonces era, no, por ahí no es. Por ahí no es, y fue muy pronto que nos dimos cuenta de eso. Entonces empezamos a moverle, a pensarle, a evolucionar todo este proyecto, y nos damos cuenta que ABC de Fútbol tiene que cambiar su idea de dónde viene ABC de Fútbol y hacia dónde va. Y recuerdo claramente en una plática que tuvimos Wally y yo, que decidimos entender a ABC de Fútbol no como un medio de comunicación, sino como un servicio. Es ahí cuando ABC de Fútbol empieza a verse totalmente distinto en nuestras cabezas y la gente empieza a entenderlo diferente. Al principio era, ¿por qué me va a importar qué zapatos usó Raúl Jiménez? No, tú me publicas eso, a mí no me interesa. Hubo un periodo de adaptación de la gente para entender lo que estabas haciendo, pero también cuando nosotros entendemos esto diferente, cuando decimos ABC de Fútbol no es un medio de comunicación, es un servicio para la gente, se nota claramente cómo la reacción de la gente es otra. Porque me estás diciendo que estos zapatos de Raúl Jiménez me pueden servir a mí, me los puedo comprar, ¿dónde me los puedo comprar? ¿Para qué los usaría? ¿En qué cancha? Y todo esto, ¿no? Y a todos niveles, entendiendo ABC como un servicio, nuestras respuestas eran diferentes, ¿no? Y ahí es cuando todo esto empieza a funcionar. Ahí es cuando dejamos un poco de lado el .com y nos concentramos en redes sociales. Instagram como la primera plataforma importante nuestra, y después YouTube. También en YouTube vendimos muchas campañas que nosotros empezábamos a hacer reseñas, por ejemplo, de un zapato nuevo, ¿no? Un Predator o algo así, y la publicábamos y tenía su alcance y la gente la veía y nos preguntaba y se creaba todo este círculo virtuoso en torno al contenido. Y después venía Adidas en este caso y nos decía, yo quiero promocionar, yo quiero meterle dinero a esta reseña. Y nosotros decíamos, ojo, no vamos a hablar diferente de este zapato. A la gente le vamos a decir lo que pensamos y punto. Sí, no te preocupes. La única diferencia cuando venía una marca es que ese contenido se promocionaba más. Tú le metías más dinero para que ese video se viera más o esa publicación se viera más. Pero digamos nuestra opinión editorial, nuestra opinión como medio de... como una persona experta de este tipo de cosas, de este tipo de productos, no cambiaba en nada. Simplemente se impulsaba más ese video y se veía un poco más, ¿no? O mucho más. Y fue ahí donde dimos esos pasos y todo lo que ya sabíamos nos ayudó mucho y todo lo que fuimos aprendiendo también y pues eso es lo que convirtió a ABC de Fútbol en lo que es hoy en día. Ok. Y de hecho es lo que me he dado cuenta, que aparte del calzado, sí se menciona algo de los partidos, de algún dato de algún jugador, pero por ejemplo incluso también cubrir ciertos eventos o ciertos lanzamientos.
Sí. Y eso también está bastante bueno porque pues, al fin y al cabo la gente se nutre de ese tipo de contenido que también da valor, ¿no? Claro, totalmente. Fíjate, este tipo de contenidos llegó a nosotros de una manera un tanto inesperada. Nosotros estábamos muy encasillados y muy metidos con el tema de las reseñas de zapatos de fútbol, de uniformes, de balones. Y eso es lo que nos daba de comer. Después llega la pandemia y todo se cae, todo se derrumba. Y así, literalmente, de la noche a la mañana dejamos de tener un ingreso muy, muy significativo para nosotros como empresa pequeña, que nos daba de comer, que nos ayudaba a avanzar como medio de comunicación o como creadores de contenido, como se le conoce ahora. Y de repente la pandemia nos deja sin nada. ¿Sabes por qué? No porque haya dejado de haber fútbol en la tele, sino porque dejó de haber fútbol en las canchas. Sí. Y al dejar de haber fútbol en las canchas, ¿qué deja de haber también? Venta de zapatos, de uniformes, de calcetas, de balones, de bombas para inflar balones, de todo. Entonces las marcas que nos apoyaban, pagándonos campañas para hacer videos sobre sus productos y todo esto, dejan de hacerlo. No solo con nosotros, sino con todos. Sí. La estrategia global, no solo local, sino global de muchas marcas, terminó siendo: no vamos a hacer nada porque no hay nada que hacer en este momento. Entonces todo ese dinero que se invertía en sitios como nosotros, como ABC de Fútbol, dejó de invertirse. Y eso pasó, y eso fue 2 años completos. Hasta ahorita, hasta hace poco, las marcas empiezan otra vez a tomar estas dinámicas que se usaban antes. Sí. Pero sí, ya con un cambio muy claro. Ya no se paga ese mismo millón del que hablábamos antes, ya no va para 10 jugadores, sino para uno solo. Un Escorpión Dorado, un Wherever Tomorrow o uno de este nivel que te cobre el millón completo por enseñar unos zapatos y que la gente diga: ¿por qué me está enseñando estos zapatos? No sé, pero están bonitos, listo. Que tenga mucho alcance. Sí. Y los menciono a ellos como jugadores de este juego que están a otro nivel, ¿no? Sí. Ya no se van con el chiquito, ya no se van con Porteros TV, ya no se van con ABC de Fútbol, se van con otros más grandes, ¿no? Sí, no. Ya los alcances y los objetivos son diferentes a lo que nosotros conocimos, ¿no? No, y la industria sigue cambiando, o sea, sigue cambiando un buen. Ahorita, por ejemplo, los videos de contenido de video, formato de video corto, cambió. O sea, hace unos años todo incluso era el tema del review o el video, perdón, en formato horizontal. Claro. O sea, sí está bastante interesante esa cuestión. Y para contestarte la pregunta anterior, en esa búsqueda de adaptación a las nuevas plataformas y a las nuevas tecnologías y a todas estas nuevas formas de crear contenido, nosotros un día nos vamos al Estadio Azul a un partido del Atlante y se me ocurre a mí contar cómo es un día de un fotógrafo y lo subo a estas nuevas plataformas, lo grabo en vertical, en Facebook, en TikTok jala muchísimo, la gente empieza a comentar y se empieza a generar otra vez este círculo virtuoso que nosotros ya habíamos roto por todo lo que había pasado antes con la pandemia y todo esto, y decimos: aquí hay algo, aquí este tipo de contenido de cuenta lo que haces, cómo lo haces, y muestra los resultados al final del video, puede funcionar. Y es ahí cuando rotamos o nos vamos hacia ese lado del contenido en video, de crear personajes, yo, Agus, como el fotógrafo, y igual y también hace fotografía y cuenta esas historias que le tocan contar a él, y es ahí donde nos damos cuenta, digamos que ante la necesidad de cambiar un poco, porque ya no hay dinero en lo que estábamos haciendo, vamos hacia acá y le pegamos bastante bien a esa piñata, la verdad. Qué bueno. Es que sí, como te decía, esto va creciendo y una vez puedes creer que estás, voy bien, pero pasa algo, llega algo nuevo y te cambia completamente la jugada y dices: ok, no, ahora tengo que ir por este lado, ¿no? Sí, esa es algo igual que, por ejemplo, en lo personal ha cambiado mucho. O sea, en Porteros TV se han hecho muchas cosas y pues bueno, igual es bueno poder seguir adaptando a estas tendencias, a estas
nuevas maneras en las que la tecnología, las redes sociales se van moviendo, ¿no? Claro. Y de hecho, en el stream que coincidimos hace unas semanas, donde hablamos como de calzado, yo de calzado prácticamente no sé mucho. Me llamó mucho la atención una historia que contaste de unos tachones que te firmó que Ronaldo. Sí. Y yo la verdad, cuando me lo platicaste, me quedé así como, ay, güey, qué padre, ¿no? Sí, Es algo que, ¿me podrías contar esa anécdota? Sí, claro. Yo no soy coleccionista como tal de zapatos. No soy o sea, conocemos, gracias a veces de fútbol, conocemos a muchos coleccionistas, pero de hueso colorado, ¿no? Así, Okay. que lo guardan ahí en la repisa y que quieren el autógrafo y hacerlo más valioso con el paso del tiempo. Yo no soy así. Yo sí compro un zapato. O sea, sí tengo una colección de zapatos, pero son todos los que he llegado a usar en algún momento. Sí. Incluso con la pandemia tuvimos que vender algunos para poder sobrevivir y para poder seguir adelante. Pero no sé, ese coleccionista así de hueso colorado que se enferma por tenerlo, ¿no? Pero en particular con el Mercurial, el del 98, que después en 2013 hacen un remake por su aniversario número 15. Yo sí como que dije, esos los necesito. Porque no había tenido hasta ese día un Mercurial, el Mercurial de Ronaldo, el plateado con esta banda azul y vivos en amarillo y todo esto. Entonces sí me concentré mucho en obtenerlo, ¿no? Entonces voy a la tienda de Nike en el Azteca y recuerdo que en esa época todo esto del coleccionismo en México no era tan fuerte, ¿no? Entonces, pero para mí era muy importante tenerlo. Entonces hablé a la tienda y le dije, por favor, apártamelo. Si quieres te lo voy pagando, te doy mi número de tarjeta, te mando lo que necesites, pero apártamelo. No te preocupes, aquí está. Llego y ahí está. Entonces los compro. Y mi segundo objetivo con ese zapato era conseguir la firma de Ronaldo. Quiero la firma de Ronaldo en este zapato, el icónico, ¿no? Poco tiempo después de comprarlo, en 2013, me voy a Copa Confederaciones en Brasil y me llevo uno de los pares, ¿no? Me lo llevo. Dije, pues... Una de esas. El no ya lo tengo, tal vez me lo encuentro por ahí y me lo puede firmar. Entonces yo llevé ese zapato a todos los partidos que cubrí de esa Copa Confederaciones. Nunca estuvo por ahí. Fui a varios de Brasil, nunca estuvo por ahí, pero sí estaba. Sabía que estaba porque estaba transmitiendo para una televisora brasileña, o por lo menos eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Sí. Lo llegué a ver en la tele y yo decía, te encontraré, gordito Nazario, te voy a encontrar y me vas a firmar mi zapato. Llevaba mi plumón y todo. Y en la final estaba. Y ese día no llevé el zapato. Híjole. O sea, recorrí todo a América hasta allá abajo, a Brasil. Lo pude tener, lo vi, porque transmitió desde la sala de prensa ese día. Y yo no llevaba el zapato conmigo. Lo había dejado en el Airbnb. Y digo, la vida siguió, no pasa nada. Pero a 2014 lo volví a llevar, no lo vi por ningún lado. Y fue hasta 2017 que tuve la suerte de que me invitaran a tomar fotos a un programa de Claro Sports que se llamaba, no recuerdo si todavía existe, Jugando Claro. En donde Nico Romay, que era el que llevaba el programa, iba a entrevistar a Ronaldo. Entonces, de ahí ya no se me podía ir. Sí. Me invitan a tomar fotos para que ellos tuvieran material para hacer sus promos después y todo esto. Y yo dije, claro, no cobré ese día. Y pero fue... me llevo mi zapato. Traía mi zapato. Esa fue la única condición. Pongan mi zapato ahí entre todas las cosas que quieren que firme. Ahí pongan mi zapato y que salga, ¿no? Que salga lo que tenga que salir. Y fue un gran día porque lo seguí desde que llegó en el estacionamiento, un estacionamiento privado ahí en Carso para personas de este nivel, para el ingeniero, como le dicen ellos, para Carlos Slim y para Arturo Elías y para todos los grandes empresarios que llegan a visitar esa plaza. Entonces sí, conocí lugares de la plaza que jamás me hubiera imaginado conocer. Recuerdo que llegaron en una Cayenne, una Porsche preciosa azul, Sport, venía con Chucho Martínez, porque Ronaldo vino específicamente al Salón de la Fama
a que lo nombraran parte del Salón de la Fama del fútbol en Pachuca. Entonces Chucho Martínez lo trajo y Arturo Elías, que en esa época eran muy cercanos todavía, lo siguen siendo, pero eran muy cercanos por el León y por el Pachuca, por Grupo Pachuca y Grupo Carso. Y venían ellos en la camioneta, entonces me subí al elevador con ellos, lo seguí todo el camino hasta allá arriba y yo tenía aquí a Ronaldo al lado, ¿no? Entonces era como... No me intimidaba, nunca me ha intimidado un futbolista. He tenido la fortuna de tratarlos. Sí, porque ya en esos niveles ya tienes que platicar o convivir o tenerlo. No, y tienes que entender que son personas, ¿no? Sí, claro. A mí nunca me ha costado trabajo eso. Nunca he sido una persona de pedir fotos. Nunca. Hace poco, justo en una boda estaba estaba Puyol, que sí podría considerar una persona que pues no un ídolo, pero sí alguien ahí que me gustaba lo que hacía y todo esto, pero tampoco me nació pedir foto ni nada de eso. Aunque era un ambiente mucho más tranquilo, mucho más controlado, ¿no? Entonces llegamos a la parte de arriba, hacen el programa, Ronaldo platica todo, súper agradable, como persona es 10 puntos. Juega un poquito de tenis balón con Arturo Elías y con... no me acuerdo quién más andaba por ahí. Y llega el momento cumbre para mí, ¿no? De que firmara mi zapato. Entonces, una amiga que era la encargada de la mesa trató de dárselo primero y se metieron otros y no sé qué, ya no había programa ni nada. Yo me acerco para tomar la foto del momento y al fin, después de 5 años o 4 años de esperarlo, Ronaldo tuvo el zapato en la mano, lo vio y dijo así, o sea, como que hizo una sonrisa así de yo sé qué es esto. Empieza a firmarlo, pero ahí, en ese momento, con mi zapato, no estoy exagerando, ajá, Arturo le dice, ya vámonos, vamos a comer con el ingeniero, no sé qué. Y el otro así, casi que termina así de firmarlo, como ese capítulo de Los Simpsons donde Bart tiene un yeso en la pierna y todos van a la alberca que ponen en su patio y Milhouse le firma su yeso, pero así todo, le deja unas rayas y nada más porque ya quiere ir a la alberca, ¿no? Así más o menos me dejó Ronaldo. Y ya después cuando vi la firma, no era la firma de Ronaldo, está toda mal hecha y todo. Digo, yo lo sé. Al final después vendí ese par muy bien porque tenía la firma y todo esto, y el que lo compró entendió o sea, conoció la anécdota. Sí, vio la foto. Sí, claro. Pero era como... me acuerdo que después hice un TikTok de eso y era como... No era Ronaldo, era Ronaldo. Sí, una cosa así. No, qué chida anécdota. Yo decía que las contaste y dije, ay, güey, qué padre anécdota. Buenísima. Sí. Y un crack, Ronaldo, en toda la extensión de la palabra. Excelente. Pues bueno, ya para ir cerrando esta plática, vamos a terminar con las preguntitas rápidas. Venga. Para saber y conocer un poquito más de ti, ¿va? Perfecto. Dime, Agus, ¿quién es tu ídolo en el fútbol? Uy, es dura la pregunta, es complicada. He tenido, así futbolísticamente hablando, yo creo que de niño el que más me gustaba de ver, por lo que hacía en la cancha, por su posición, era Benjamín Galindo. Muy niño, él metió el penal en la Copa América que nos gana Alemania, Argentina en el 93. Se me hacía una persona con una clase, aparte era ambidiestro, algo que a mí afortunadamente de niño me enseñaron. Yo soy zurdo de nacimiento, pero me hicieron ambidiestro en el entrenamiento, entonces como que me relacionaba con él, usé su número un tiempo y creo que él fue, no el más grande, pero sí el primero de mis ídolos. Ok. Para ti, ¿quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad? En la actualidad, es muy fácil pensar en Mbappé, en Messi, que siguen en un buen momento, en el mismo Haaland, pero a mí por la posición, que también se parece a la posición que jugaba Benjamín Galindo, aunque son dos deportes diferentes si comparas a Benjamín Galindo con el que voy a decir, ¿no? Eso es totalmente otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que hace Kevin De Bruyne ahorita me parece el top de lo top. Y atrásito de él, un poquito atrás, pero muy cerquita a Gundogan. Me parecen mis favoritos en este momento. A tu parecer, ¿quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? Otra pregunta complicada. A mí me gusta mucho y
me ha gustado mucho siempre Marc-André Ter Stegen. Me gusta mucho el juego que tiene con los pies. Digo, esa es otra anécdota, pero yo también fui portero algún tiempo. Creo que todos los que jugamos fútbol en algún momento pasamos por la portería, pero hay algunos que se quedan más tiempo. Sí. Yo, una temporada y un buen cacho más, estuve en un equipo de fútbol rápido siendo portero. Digo, es un deporte distinto o es una posición distinta a una de campo grande, ¿no? Pero me gusta hoy en día mucho. De hecho, la semana pasada fui portero con el equipo de fútbol 7. Perdimos, pero... Por ahí anduviste. Sí, pero Marc-André Ter Stegen y todos los futbolistas, los porteros que juegan bien con los pies, a mí me llaman más la atención que otros que no tanto. Ok. ¿Cuál es el mejor calzado que has tenido? Te podría decir varios, pero creo que el que me encaminó más hacia esto del gusto por los zapatos de fútbol, por la calidad en los zapatos de fútbol, fue... híjole, es que sí son varios, pero a mí toda la línea de Total 90... Ay, sí, qué bonita línea. A mí esa línea me volaba la cabeza. El Total 94 del 2006, que además de ser un zapato muy bonito, era asimétrico. Un zapato tenía un diseño y el otro. Sí, cierto. A mí eso me voló la cabeza. Lo tenía todavía hace poco, pero lo vendí también. Lo tenía en perfecto estado porque cometí el error de comprarlos media talla más chico de lo que a mí me sirve, pero como era sintético nunca dio de sí. Entonces lo dejé muy rápido. Pero creo que ese Total 90 en particular a mí podría decir que es mi favorito. Ok. La posición en el campo que tienes como favorita. Es chistoso porque en mi equipo, la naranja mecánica se llama, llegué a jugar todas las posiciones, incluida la de portero, centro delantero y todas las posiciones. Después terminé siendo central por izquierda. Me gusta mucho ser central por izquierda, pero realmente la que a mí me llena más es la contención. Y es la que juego hoy en día. Ok. ¿Anotar un gol o dar una asistencia? Dar una asistencia 100 de 100. ¿Tu dorsal favorito? Tengo varios, pero el primero que tuve de niño fue el 14. No lo he usado mucho después. El 22 por mi día de nacimiento. Y hoy en día uso el 6. Estoy muy cómodo con él. Ok. Si tuvieras la oportunidad de echar una reta contra algún jugador retirado, ¿con quién sería? Híjole, creo que por lo divertido que es, por el personaje que es, me gustaría poder echarle unos tiros a Jorge Campos. A Jorge Campos. Sí. Excelente. Pues bueno, Agus, con esto cerramos la plática del podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Gracias a ti. La verdad me gustó mucho poder platicar contigo. Y la verdad, esto lo dejamos abierto para que ahorita, en un futuro, estemos los tres platicando. Porque sé que tendríamos muchos temas muy interesantes, anécdotas, opiniones que podríamos compartir. Sí, de hecho, una anécdota que falta de contar es cuando le llevamos unos tachones a Oribe Peralta en Rusia. Estaba una gente de Puma Chile en Moscú, pero ellos jugaban en Kazán y nos dijo, ¿le pueden llevar los zapatos a Oribe? Y vamos a cruzar, 20 horas en tren, algo así. Sí, se los llevamos. Pero esa se queda para la próxima. Ok, bueno, queda pendiente esa y para que aperturemos con esa. Hecho. Pues bueno, queda cerrado y pues bueno, a toda la gente que vio o escuchó este episodio, nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Gracias, Vic. Ya está. Este episodio llegó a ti gracias a UnoKeeper, patrocinador del podcast de Porteros TV. Recuerda utilizar el código de descuento podcast en todas tus compras. Nos vemos en el próximo episodio.